Hola amigos de YouTube, nos encontramos en este tercer video para hablar un poco de lo que es el exoterismo. El exoterismo como examen, por ejemplo, o éxito, eh, es lo que ocurre con nosotros de la boca hacia afuera. El exoterismo, por esa razón, al ponernos de la boca hacia afuera, pone en el afuera la atención para distraernos de lo que ocurre en nuestro interior. Generalmente el exoterismo es un escape, una huida de lo que nos pasa interiormente. ¿Por qué razón huimos de nuestro interior? Porque nos da miedo. No, la vida nos somete a estar continuamente ocupados y el exotérico siempre está ocupado y se hace alarde de su ocupación porque es ingrato ver las propias verdades que tenemos en nuestro interior. Entonces el exotérico generalmente hace mucho alarde de saber interpretar muy bien la vida de otros, porque no saben qué hacer con la propia suya. Entonces, generalmente el exotérico es una persona con una mente muy sagaz, muy rápida, que pareciera saber mucho más de lo que realmente conoce. El exotérico generalmente tiene una mente que se ha tomado el cuerpo porque el corazón está enfermo. Y esto lo hablamos un poco en el video de la intuición. Un corazón enfermo enferma la mente y hace que la mente esté continuamente pensando, justificando. Y en este caso el exotérico tiene su mente en continua justificación, una continua justificación de lo que ocurre en su vida, porque el exotérico en cierta forma no sabe qué hacer con su vida y no sabe quién es. Ese es un problema que nos reúne a todos como humanidad, porque nosotros no sabemos qué estamos haciendo acá y nos hallamos de repente en un circuito de malas decisiones, en un circuito vicioso en que estamos continuamente errando en nuestras decisiones, ya sea trayendo más seres al mundo a sufrir o siendo consecuentes con alineamientos que ya son obsoletos. Entonces generalmente el exotérico, en ese afán de siempre estar justificando todo lo que ocurre, porque no hay que decir que el exotérico generalmente tiene respuesta para todo. ¿Respuesta en qué sentido? Justifica sus malas decisiones generalmente en la vida recurriendo a cosas como, por ejemplo, no sé, es que mi vibración bajó, es que esto es una prueba de Dios, es que el Saturno está tocando mi Marte natal y por esa razón me ocurrió este accidente, o que el eclipse tocó justo mi Plutón y por esto me pasó esta situación tan de vida o muerte. Entonces, yo creo que el exotérico, todo lo exotérico, y el esotérico yo acá incluyo el horóscopo, ese típico horóscopo que te predice qué es lo que te ha ocurrido el día de hoy, diferentes situaciones que solamente tienden a hacer una especie de analgésico, de decir, pucha, ¿sabes qué? Encontré una manera de justificar mi decisión fatal o una manera de justificar este destino que no cambia, en vez de poner atención de por qué sigo cayendo en los mismos errores. El exoterismo generalmente es un analgésico para esos errores y promueve que esos errores sigan ocurriendo. Porque no saco nada con saber, por ejemplo, que se me viene un tránsito de Plutón a la Luna, por ejemplo, que puede implicar, no sé, algún cambio fundamental en lo que es mi concepto de madre o mi concepto de lo femenino. Eh, no me sirve de nada si yo no sé quién soy. Entonces el exoterismo generalmente es una distracción del ser. Es la manera en la cual yo tengo una escapatoria fiable y siempre a mano para huir de sí mismo. Generalmente el exotérico siempre tiene que estar haciendo cosas, ¿cachai? O sea, siempre tiene que estar haciendo yoga, meditación, o si no, tiene que hacer cosas como con nombres muy rimbombantes, por ejemplo, no sé, bendición del útero, círculo de lobos, círculo de lobas, eh, danzas de no sé qué, muchas cosas que siempre llevan al grupo. El exotérico siempre va al grupo, al círculo. ¿Por qué razón? Porque huye de estar solo. Y después en otro video, bueno, puede ser en ahí voy a tomar la decisión ahora mismo. El esoterismo
siempre lleva a la soledad, siempre nos invita a conocernos, nos coloca en contacto con nuestras verdades más dolorosas. Bueno, el ruido que suena allá es la lavadora que está funcionando, porque estoy lavando ropa, por si acaso. Entonces, el exoterismo tiende a ponernos en grupo. El exotérico no sabe amar porque busca la admiración del grupo. Y sabemos que la admiración generalmente excluye el amor. La admiración, uno admira a ídolos, uno ama a seres humanos. El exotérico siempre está buscando en cierta forma que le aplaudan sus interpretaciones fatales respecto a la vida, porque se quiere muy poco. Entonces siempre uno al exotérico, uno le enrostra una pequeña verdad y ese esotérico se va a enojar contigo y te va a expulsar de un círculo. Porque esa es la manera en que el exotérico castiga a quien se atrevió a rozar un poquito su ser enfermo. El verdadero esotérico, como de esa raíz, no está, siempre está dispuesto a que le enrostren las verdades más dolorosas del ser. Porque el esotérico ya ha hecho un camino interior que ha permitido darse cuenta de cuán equivocado estaba al vivir el exoterismo. Por ejemplo, el esoterismo se basa en las verdades, son súper simples en decirlas, pero no así el dolor de sentirlas. Las verdades se basan en la crucifixión de Jesús, por ejemplo. Si hablamos de Jesús como un ejemplo de adoración, Jesús no vino acá a crucificarse para que nosotros lo admiremos y estemos idolatrando una vez al año lo que sucedió con él, sino que Jesús es un ejemplo práctico que nos pone a nosotros el desafío de crucificarnos. Nosotros tenemos que crucificarnos en función de nuestra animalidad, porque nosotros tenemos que partir hablando de que nosotros somos bestias. Nosotros somos seres que están siempre dispuestos a traicionarse en 4 cosas, y eso representa la cruz. Todo ser humano está dispuesto a tomar, es decir, a robar. Todo ser humano está dispuesto a retener. Todo ser humano está dispuesto a cazar. Y todo ser humano está dispuesto a seducir, parasitar o a transformarse en la presa. Son las 4 verdades que el ser humano no se dice a la cara y por eso se traiciona ahí, en la cruz. El ser humano siempre tiene que estar tomando porque para él nunca nada es suficiente. Siempre tiene que estar haciendo actividades mucho más grandiosas, viajes grandiosos, no sé, la sanación de no sé cuánto, y pongámosle más nombres más rimbombantes a las cosas que hacemos cuando la sanación es súper simple, es sencilla. Todo esotérico es sencillo, todo lo esotérico es mínimo. Nunca es rimbombante. ¿Por qué el ser humano retiene? El ser humano retiene porque necesita vestirse de un nombre. Entonces, de acuerdo a lo que retiene, es lo que es para la sociedad, sabiendo que a pesar el ser humano se sabe muy bien que si retiene cosas, esas cosas que retiene no lo definen en absoluto, pero sí sirven como defensa para otros. Por ejemplo, yo tengo un departamento, yo tengo una casa, tengo una farmacia, tengo miles de negocios, porque eso me definen como el ser que soy, ¿cachai? Pero para la sociedad, porque si yo voy al interior de mi casa, las sensaciones que yo siento, me doy cuenta que en el fondo no soy nadie. Entonces por eso el ser humano vive reteniendo cosas. ¿Por qué el ser humano caza? El ser humano siempre vive con un permanente miedo a morir, a que lo traicionen, a que siempre lo estén tratando de embaucar. Vive en permanente defensa de una sociedad que está enferma. Entonces, como estamos en plena jungla, entonces el ser humano prefiere primero cazar antes que ser cazado. ¿Cómo se caza un ser humano? No sé, por ejemplo, el jefe que se sirve del empleado, el maestro espiritual, súper espiritual, que se viste de espiritual, que busca tener a los discípulos eternamente ahí, o el maestro espiritual que busca el aplauso de sus fanáticos, porque el maestro espiritual no es capaz de tener amigos. El maestro espiritual tiene solamente fanáticos que le aplaudan lo que él dice, que le estén siempre alabando como es. Porque si tú a un maestro espiritual verdadero
perdón, a un maestro espiritual como de esta calaña, tú le dices alguna pequeña verdad sobre él, ese maestro espiritual se va a enojar contigo y te va a sacar de un círculo especial, de un círculo mágico, de lo que sea. El verdadero maestro espiritual está siempre dispuesto a escuchar las verdades más dolorosas. Y ahí retomo con lo que hablaba al principio. Siempre el maestro espiritual, el que está en un camino espiritual, no se viste de maestro. De repente el maestro espiritual lo hallamos en la calle. De repente puede ser una persona que esté barriendo, que esté en pleno presente. Y que esa persona con su actuar humilde se transforma en un maestro espiritual para nosotros. El maestro espiritual habita en lo cotidiano. Nunca se viste de espiritual. Está ahí afuera, en un mundo afuera, que nosotros descubrimos en la intimidad del ser. Porque nosotros estamos solos cuando vemos estas cosas. Ahí está el maestro espiritual. Ese maestro espiritual siempre está dispuesto a que le enseñen nuevas facetas de lo que eres. Entonces, se dice todo. Acá el maestro espiritual ha llorado, ha pedido auxilio. Un maestro espiritual siempre está dispuesto a humillarse para recibir el auxilio de la divinidad. Porque la divinidad no nos va a ayudar si nosotros nos consideramos superiores o si nosotros estamos hambrientos de aplausos o hambrientos de fanatismo o hambrientos de admiración. El ser humano, dice ya por ahí alguien, un místico muy importante, que no pesca o no considera a los seres humanos que se sienten muy crecidos porque Dios no entra ahí. Para sentir a Dios hay que ser un niño que vive de Dios. Hay que sentirse un niño que está siempre dispuesto a humillarse porque el ser humano es un animal. El ser humano, si no tiene una causa superior que lo mueva, siempre va a estar chocando, siempre va a estar tratando de huir. O si no, de seducir. Y aquí tomo la última causa que hablaba al final. La seducción es una trampa del ser, es una droga. Entonces siempre el ser humano está tratando de seducir al otro. Creen que la seducción es una herramienta natural, que siempre ha sido así, que se instala en todos los ámbitos. Entonces generalmente la seducción es la herramienta que tiene el ser humano para atraer así el beneficio de otro. La seducción pone al ser humano generalmente como un parásito. El que seduce es el parásito y el que es seducido es el huésped. Entonces así el que seduce puede aprovecharse del huésped o del otro ser. Entonces todo lo exotérico tiende a ser un analgésico a estas 4 verdades que no somos capaces de decirnos a la cara. Ojalá que existiera un mundo y ojalá yo tengo la fe, la esperanza de que exista alguna vez un mundo en que nosotros nos podamos decir las cosas como son, pero siempre apelando de que esas cosas que nosotros decimos a un otro ocurren en nosotros. Cuando yo le digo la verdad a un otro, estoy viendo el propio reflejo de esa verdad en mí. Entonces, cuando yo digo esa verdad, automáticamente yo me estoy haciendo acreedor que también tengo esa falla. Si yo digo que otro es malo, yo estoy diciendo a mí mismo que también soy malo. Y tengo que asumir ese error. Eso es la verdad absoluta. Eso nos instala en camino al esoterismo. En cambio, el exotérico se esconde de la verdad. Se esconde a través de la admiración, del engrandecimiento personal, de hacer predicciones que tú las puedes encontrar en la primera página de Google. No sacamos nada con decirle, por ejemplo, a una persona que es Géminis, que es inteligente, versátil y locuaz. La persona lo sabe. Ella quiere saber cómo puede paralizar su mente, dejar de pensar, por ejemplo, que es un hábito que nos instala en una experiencia Géminis que no podemos controlar, porque todos somos Géminis. Todos somos Géminis alguna vez, por ejemplo, y no podemos parar de pensar, de parar de detenernos mentalmente. No sé, no sacamos nada con decir a una luna en Leo que ella está hambrienta de admiración y de aplauso. Ella lo sabe. Ella quiere saber cómo sentirse realmente princesa o príncipe. Cómo poder serlo. Bueno, en el servicio. El príncipe verdadero se halla en el servicio. El príncipe sirve a sus súbditos. Ahí la luna en Leo está haciendo. Son soluciones que uno da. Por ejemplo, decir una luna en Leo que, no sé, una luna en Virgo que es maniática, por ejemplo, y que es una gran preocupada de los detalles, por ejemplo, es una solución exotérica.
porque es una analgesia, porque la persona que tiene luna en Virgo sabe eso, pero va a sentir que la comprenden porque de cierta forma creyó que la vieron en su ser. Pero esa persona no sabe nada, no sabe nada al respecto, que esa solución tú la puedes encontrar en cualquier parte en internet. Pero decir una luna en Virgo que está orientada al servicio de la disciplina y que tiene una capacidad hermosa y amorosa de servir a otros y hacer que otros también sirvan a otros y generar una cadena de servicio, eso es realmente una solución esotérica. Por ahí va la cosa, amigo, entonces. Tratemos de ser más esotéricos e irnos más a la privacidad de nuestro interior, buscar actividades cada vez más simples porque ahí está nuestra divinidad favorita. El esoterismo nos pone animales, nos pone bestias, nos hace ir a círculos para que nos adoren o andar adorando. Es solamente excusas para distraernos de lo que realmente es fundamental en nuestra vida. Y lo fundamental en nuestra vida, para terminar, es ocuparse del ser, es conocerse, es darse el tiempo en la quietud, buscar tiempos a solas. De repente, muchas veces lo esotérico ocurre alejado de la multitud. El esotérico siempre va a estar huyendo de los círculos. Pero no es huir la palabra, va a estar exiliándose. Porque en el exilio está el desierto, y el desierto es divino, es amarillo. En el desierto se encuentra el oro, el maná, no en el círculo. El círculo es la manera en que en cierta forma es la manera en que tiene el ser de esconderse porque le da vergüenza a la divinidad, entonces se esconde en un círculo. Tratemos de ir más hacia la periferia, a buscarnos a nosotros mismos en el desierto, a buscar esa manera de ser, esa manera auténtica de ser. Y ahí nosotros entenderemos por qué tomamos tantas decisiones que son tan fatales, decisiones que son erróneas, y no vamos a estar justificándonos en absurdos. ¿Por qué tomamos malas decisiones? El ser siempre está hablando. Siempre nosotros sentimos una punzada, como una especie, el cuerpo siempre nos está diciendo qué es lo que es correcto y qué es lo que no. Pero nosotros no hacemos caso porque preferimos vestirnos de una imagen de ser que ser en sí mismo. Eso pues, chiquillos, espero que les haya gustado, más que les haya gustado mi video, espero que no les haya gustado mi video y que se genere un debate en cuanto a lo que yo digo. Quiero que ustedes también busquen sus propias maneras de poder encontrar su propia verdad, porque nadie tiene acá la verdad absoluta. Y eso, la verdad es la suma de todas las verdades del mundo. La verdad siempre es inclusiva. Así que eso, amigos, espero que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo.